mejor poder sacar alguna... Trabajemos en equipo. Bueno, empecemos. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mari Carmen Vizcaíno de Cervelló. Os voy a dar paso a leer las normas de esta videoconferencia. No se permiten faltas de respeto. Lo primero de todo, avisaros que esta reunión será grabada. Para el que no quiera salir, que apague la cámara y ya está. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o se respeta el orden del día, procederé a cerrar el micro a esa persona. Y si persistís, se podrá ser expulsada de la reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla en el chat. Cuando os nombren, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Se os avisará cuando os quede 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e irnos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a las malintenciones. Se dará la palabra en primer lugar a todas aquellas que se intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a las segundas y así sucesivamente. Esperemos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Y empezamos dando la palabra a nuestro compañero Manuel Colinas. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio colaborativo de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Hoy tenemos que iniciar esta videoconferencia recordando a 2 asesinatos por violencia machista y uno por violencia vicaria. El 27 de mayo fue apuñalada María, de 38 años, en Aldea Nueva del Camino, Cáceres, por su pareja. Deja un hijo de 14 años. El 3 de junio, Marisol, de 49 años, murió calcinada en un coche en Campo Lameiro, Pontevedra. Su pareja y asesino se suicidó. Con estas 2 mujeres son 13 las asesinadas por violencia de machista en este año 2025 en España y 1.307 desde 2003. También queremos recordar a Eva Yasmín, asesinada de 14 años, asesinada el 30 de mayo en Bilbao por su padre, que hirió también a su pareja y madre de la menor. El asesino se suicidó. Por todas estas mujeres y niños y niñas gritamos, basta ya. Bien, bueno, pues tenemos hoy con nosotras y nosotros a Teresa Galeote, no tanto como mujer luchadora y activista, sino como escritora. Junto a ella vamos a presentar su última novela, Bajo el fuego de Beirut, la última de una trilogía que tiene como protagonista a Aurora, una periodista de investigación. Las otras 2 novelas que preceden a esta se titulan Asesinato en el Hotel Oriental y El eco de las palabras. El hilo conductor es el que debería ser un periodismo serio, responsable y comprometido, y más ahora cuando lo que parece prevalecer en los medios de comunicación son los bulos o los fake news en su versión anglosajona. El ocultamiento de la verdad, de noticias que no interesa que se conozcan por el público, las medias verdades más peligrosas que las mentiras, todo para manipular la opinión pública que favorezca el interés y el privilegio de los poderes políticos y económicos que solo necesitan propaganda y espectáculo para tener distraída a la sociedad, como dice en la novela Teresa Galeote. En Bajo el fuego de Beirut, por un lado, se desenreda el misterio por el asesinato del padre de Aurora, una figura controvertida y oscura, y por otro, la trama comienza con su experiencia en Beirut, en un Líbano atrapado por la violencia del Estado de Israel contra el pueblo palestino, un pueblo palestino al que se le han pisoteado históricamente todos los derechos de autodeterminarse como pueblo. Allí también Aurora sufre la violencia de un atentado. A través de su amigo y periodista libanés Walid y su amiga siria Fátima, va descubriendo el horror tangible y real de las masacres llevadas a cabo contra civiles inocentes, refugiados palestinos como en Sabra y Shatila en 1982, en un Líbano que antaño se consideraba la Suiza del Sur. Le siguieron la operación Muro de Defensa y en 2008 la operación Plomo Fundido. Walid dice que el Estado israelí ha cometido delitos de lesa humanidad, de genocidio, contra el derecho internacional humanitario, contra la Corte Penal Internacional, las leyes y por la protección de
del niño en la Cuarta Conferencia de Ginebra y los convenios de derechos humanos. Dice textualmente: la barbarie sigue la ruta marcada por quienes están convencidos que esta tierra les pertenece por derecho divino. La novela, pues, recoge con mucho detalle y muchos datos la terrible vida del pueblo palestino y del pueblo libanés también, lógicamente, y del pueblo sirio. Muerte, prisión, hambre, enfermedades, pero también da un repaso a temas sociales: el mundo nebuloso de las drogas, las mujeres invisibilizadas, las dificultades para practicar el aborto, la prostitución, la desgracia del patronato franquista para la protección de la mujer, los maltratos machistas, etcétera. Es, por tanto, una novela que lleva a recordar, para no olvidarnos de lo que pasó y está pasando. Nos queda la esperanza. Termina la novela con la frase: será que la humanidad todavía no llegó a enderezarse, pero tenemos el deber de seguir intentándolo. Agradecemos mucho a Teresa Galeota de su presencia, sus novelas, sus escritos y su participación en este movimiento pensionista. Así que, Teresa, cuando quieras, nos comentas. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer muchísimo, o sea, que hayáis tenido en cuenta, o sea, mi última novela. Y precisamente tú ya has explicado un poquito porque estuviste en la presentación del anterior de Asesinato en el Hostal Oriental y sabes muy bien perfectamente de qué va el tema. Y yo espero que el resto de las personas pues se animen efectivamente a leerla, es decir, si no la trilogía entera, por lo menos una de ellas, ya que sí es cierto que se pueden leer por separadas porque en la siguiente se van dando referencias y recuerdos de lo que le pasó a Aurora desde su más tierna infancia hasta que llega a ser una periodista por ajustarse porque ama la verdad que a ella le ha sido usurpada durante la infancia y entonces, pues entonces decide, o sea, además de hacer los reportajes que le manda esta revista, que se llama Otras Miradas, por, como bien ha dicho, ¿no? O sea, otra mirada del periodismo mucho más veraz. Bueno, debéis de saber, hago un inciso para decir que en Gaza ya han muerto más de 200 periodistas. Es decir, el terror que les da, en fin, al sistema económico y al sionismo de que se sepa la verdad. Por lo tanto, el periodismo de verdad de investigación está en serio peligro porque las personas saben muy bien a lo que van. Es decir, muchas veces, si no es un atentado como en esta ocasión, propongo, o sea, en la novela esta, pues puede costarles hasta la vida. A Walid, el compañero de ella, o sea, que le cuesta la vida. Por lo tanto, una vez iniciado así, o sea, lo que es, o sea, que la novela a grandes rasgos, decir que efectivamente a mí me interesaba mucho, sobre todo en esta novela, o sea, hablar de los campos de refugiados de Sabra y Chatila, porque parece ser que con el tiempo el Alzheimer que la sociedad va creando o le van creando, las cosas que se disipan rápidamente y no se acuerdan de todas las barbaries que está viviendo el pueblo palestino. Ahora ya parece ser que, según el sionismo y esta panda de degenerados, pero que luego ya hablaremos un poquito más porque hay no solamente pandas de degenerados y de genocidas, sino que hay muchos cómplices que permiten esto, que están permitiendo esto, ¿no? En ese sentido, pues he querido dar efectivamente una visión, yo creo que está muy bien reflejado sobre todo esas matanzas que se dieron en Sabra y Chatila, pero no solo eso, sino, es decir, todo el recorrido de violencia y de masacres que está sufriendo toda esa zona, o sea, de Oriente Medio. Lo último, o sea, que ya sabéis lo que ha ocurrido con Siria, que está, en fin, Siria ya está fragmentada en tres grandes partes y Israel sigue haciendo de las suyas y ocupando terrenos, aunque no pueda colonizarlos, porque no creo que tenga gente para colonizar tanto terreno como está tomando de Siria. La novela, como bien ha dicho Manuel, concluye esta trilogía que empieza con El eco de las palabras. Yo haceros un breve repaso, ¿no? Para los que no sepáis, o sea, de qué va. En El eco de las palabras, Aurora es una jovencita que ha tenido un accidente y ha quedado en coma. Es su madre, en este caso, es más intimista que las otras dos y ahora os explicaré por qué. En este caso es su madre la que a través de la palabra,
de la caricia permanente, logra a través de unos meses traerla a la realidad. O sea, ese coma que está causado por un grave accidente, Aurora logra regresar a la conciencia, por así decirlo, ¿no? Ahí queda, es decir, esa novela primera, que yo sinceramente en ese momento no pensaba hacer una trilogía. Empieza la novela con una llamada telefónica y termina con una llamada telefónica. Cuando ella ha visto que hay mucho misterio en torno a su padre es un periodista precisamente, y va con él a en fin, a unos días que pasa con él y se la lleva a Siria. Y entonces al regresar es cuando ya tiene el accidente y entonces cae en coma, ¿no? Cuando ya es mayor, es decir, esta novela podría quedar ahí perfectamente con un final abierto. ¿Qué pasa con esta mujer, con Aurora, cuando después de hablar con el padre regresa con la madre y ya tiene un poquito más clara todas las incógnitas que ella tenía de ese padre, viajero, muy aventurero, que iba y venía constantemente, y entonces ella eso, pues, o sea, que no terminaba de encajarlo, ¿no? Entonces ahí parece ser, pero mi editor me dijo, bueno, ¿y qué pasa con Aurora? Y dije, bueno, pues Aurora ha pasado toda una serie, o sea, que de traumas por esas idas y venidas que de su padre, que, en fin, a ella pues que le encantaban las historias que ella traía, y consigue al fin poner un poquito de cordura y un poco de estabilidad cuando ya está con su padre unos días y regresa con su madre, punto ahí. Pero luego ya ocurre que nos llega el COVID y nos tienen a todos en nuestras casas, y entonces dije, pues ¿por qué no empezar, o sea, que la segunda parte, ¿no? De aquella cosa o sea, que me dijo mi editor. Y entonces empecé a escribirla. O sea, que podríamos decir que Asesinato en el Hostal Oriental, que Manuel Colinas me la presentó en León, recuerdas perfectamente, por eso él conoce muy bien toda la temática. Entonces, ahí se inicia, o sea, Asesinato en el Hostal Oriental, porque si bien la primera novela queda así, una novela abierta, en la segunda parte, que ya entraría en Asesinato en el Hostal Oriental, tanto la madre como Aurora les llega una noticia que el padre ha sido asesinado en el Hostal Oriental de Madrid y en extrañas circunstancias. A raíz de eso, efectivamente, la hija se hace periodista, o sea, lucha por siempre conservar, o sea, que la verdad, y por eso logra o sea, un puesto de trabajo como reportera, pero es de esas reporteras que ya hemos hablado antes, que tienen que ir a los sitios in situ, no son las notas de prensa o de agencia que nos dan interesadas a veces y camufladas o tergiversadas o no poco reveladas, ¿no? En todos los aspectos. En ese sentido, ella tiene que ir a Siria. En Siria también pasa una aventura y ahí se da cuenta de muchas más cosas de lo que ha podido pasar al padre, de por qué el padre iba y venía constantemente. No quiero desvelarlo mucho. Y ya cuando regresa, es decir, a Madrid, de ese trabajo periodístico, quiere ir al Hostal Oriental porque ella cree que, como todo está muy relacionada con Oriente, ella quiere intentar averiguar por lo menos, o sea, lo pretende saber por qué ha muerto su padre, o sea, por qué le han asesinado a su padre. En esa nueva aventura, ella logra, pues, en fin, nuevas amistades, como es, en fin, el personal que hay allí en el hostal, y va adquiriendo, para ir tejiendo ella todos estos hilos que están sueltos, intenta, es decir, atarlos para ver a dónde puede llegar, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso ahí. Lo que sí es cierto es que esta tercera parte sí estaba ya pensada, porque precisamente se queda Asesinato en el Hostal Oriental con un crimen casi, o sea, descubierto, con el crimen de su padre, pero la mandan al Líbano. Por lo tanto, ya queda ahí, es decir, pero pues, se puede también perfectamente saber, queda abierto ahí. Aurora ha conseguido casi saber lo que ha pasado con el asesinato de su padre, pero bueno, la mandan a otro sitio.
perfectamente se puede quedar ahí la novela, porque una novela puede ser interminable. Se pueden seguir escribiendo parcelas de un personaje o de otro y seguir por muchas vidas, como nosotros, o sea, que como la realidad misma, ¿no? Tenemos tantos caminos por recorrer. Entonces, esta era esencial, pero además yo quería, efectivamente, como os he comentado, mencionar muchísimo a través de los asesinatos y de toda esta masacre que se cometieron en los campos de refugiados de Sabra y Shatila. Eso es lo que yo pretendía. Yo no sé, ahora nos dirá Manuel si lo he conseguido o no, porque él sí la ha leído muy bien, que la novela. Entonces, él también quiero que participe en ese sentido, que le han parecido varios aspectos, aunque vosotros no la hayáis conocido todavía, pero él sí me puede preguntar algunas cosas o en fin, que dude o que le hayan quedado ahí un poquito en el aire, ¿no? De todas formas, quien haya leído la trilogía se habrá dado cuenta que la ligazón, que de las mujeres está ahí permanente. Por ejemplo, de Aurora con su amiga Fátima, que es periodista también en Siria, cómo va también a atenderla cuando ella va al Líbano, porque Líbano y Siria están muy cerquita, se puede recorrer en coche perfectamente. Hombre, si no es yendo muy hacia el norte o el sur, sino que hay zonas que muy cerca, ¿no? Y en ese caso sigue esa amistad maravillosa que ella la va a conservar y además a servir como colaboradora, gran colaboradora en este reportaje que tiene que hacer sobre Beirut. Deciros que esta novela terminé de escribirla antes de que sucedieran estos últimos acontecimientos sobre Israel, sobre esta ya masacre que ya parece ser que quiere Israel poner el punto final, como lo hizo antes Hitler con los judíos. El punto final eran ya los campos de concentración y para gasearlos, ¿no? El punto y final. Lo principal empezó con las deportaciones en grandes en fin, viajes, pero luego después la solución final era esta. Entonces, parece ser que la historia se repite y en este sentido Israel pretende hacer con los palestinos pues el punto final, liquidarlos, el genocidio final, ¿no? Yo sí quería efectivamente poner en valor esto, aunque todavía no había ocurrido, porque pienso que esto no es de ahora, que el problema, cuando dicen el conflicto palestino, yo digo, pues, en fin, el conflicto no es, es una ocupación, porque evidentemente no se le dio margen a hacer lo que la ONU dictaminó, que fueran repartidas las tierras y que se hicieran dos estados. Como sabéis, eso no ha ocurrido. El Estado palestino nunca aunque sí hay una autoridad palestina, que se logró hacer, pero vamos, nunca se ha tenido, un Estado, y además un Estado muy bélico como ocurre con Israel. Y yo sí quisiera en este sentido también decir toda la complicidad que ha habido, sobre todo, como sabréis algunos, yo creo, y si no, pues os lo comento, si alguno que no lo sabe, la creación del Estado de Israel se crea, comienza en el Parlamento inglés, es decir, cuando ya precisamente empieza a hablar, en fin, el sionismo, porque yo creo que hay que diferenciar la religión judía del sionismo. El sionismo es un aparente fascismo, es el sionismo, ¿no? Que son los grandes lobbies sionistas los que están, en fin, enredando todo. Y precisamente es todo este procedimiento sionista el que convence a algunos parlamentarios ingleses para que lleve el Parlamento sobre la creación del Estado de Israel cuando ya termina, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso se llama la Declaración Balfour, porque fue el ministro inglés que lo llevó al Parlamento. Y a partir de entonces es cuando ya se hace todo el procedimiento y Israel, ya la ONU dictamina en el 1947 que se hagan dos estados en ese territorio, que evidentemente antes era Palestina, pero en fin, esto que se odia, ¿no? Allí había habitantes, no era un estado, no era un territorio baldío, ¿no? Que tuvieran que ser ocupado. Se habla de que se les ofreció otro territorio, pero ellos querían ahí, porque claro, hay otro elemento también fundamental. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Churchill dice que
todas las materias primas, tanto gas como petróleo y demás, de Oriente las tiene que gestionar Occidente. Y yo creo que esa palabra es muy premonitoria de todo lo que ha ocurrido después y de lo que sigue ocurriendo. Vamos, ahora mismo está aquello pues en un polvorín, o sea que como sabéis bien. Entonces, Líbano, el libro te habla también, al hacer el reportaje Aurora, de la situación antes de esta última, en fin, ataque, o sea, israelí, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Porque el Líbano siempre ha sido una zona bastante compleja, complicada. Desde que se termina efectivamente el Imperio Otomano, pues como sabéis, esa zona es repartida hacia la administración francesa y la administración inglesa, y entonces la tienen ahí hasta que ya precisamente al terminar la Segunda Guerra Mundial es cuando la ONU decide pues, que se establezcan allí, o sea, que dos estados. La novela va a hacer un recorrido, tiene como si fueran dos partes, aunque la parte más es del asesinato, continúa con el asesinato y va a continuar toda en Madrid, en el Hostal Oriental y en esas nuevas amistades que Aurora ha tenido con la hermana del gestor, o sea, del hotel, pero la primera parte es esa que recoge toda la situación de Líbano, la situación muy mala, económicamente muy mala, se describe muy bien, eso está recogido muy bien además o sea, por la prensa, en fin, todos esos, no solamente violencia venida que de fuera, sino entre ellos mismos, porque ellos están, o sea, que muy divididos, y como sabéis, o sea, son las falanges libanesas cristianas las que se utilizan, o sea, es la parte ejecutora de las matanzas que se hacen en Sabra y Shatila. Entonces, esa parte primera es la que Aurora ha recogido todo el material con la ayuda de su amiga y con la ayuda también de Walid, aunque muere prematuramente en ese atentado, que ella solamente tiene una rotura, o sea, en la pierna. Ella recopila todo el reportaje y luego ya, pues claro, lo da a la revista. Eso podría ser, está muy bien documentado en ese sentido, o sea, la masacre de o sea, que de Sabra y Chatila. También luego habla sobre toda la repercusión que eso tuvo, porque sale ahí a colación Ariel Sharon, que entonces era un general del ejército, como luego después llega a ministro, o sea, que de Israel, como sabéis, que él también ha sido el que hizo unas matanzas terribles sobre varios como se llamaban, operaciones de hierro fundido, cerco protector, había cuatro masacres que se dieron por muchos días, donde ahí también se dieron muchos muertos, muchos bombardeos seguidos, masacres a hospitales, a casas, incluso a organismos internacionales, o sea que no es una cosa nueva de ahora. Ahora ya parece ser que quieren el final, ¿no? El echarlos, pues no sé, al desierto o a, no sé, no, Egipto efectivamente se retiene ahí porque sabe que eso sería muy problemático, es decir, que ellos pasaran y se retienen allí. Como sabéis, cerca de 2 millones de personas hay retenidas que están pasando ahora mismo hambre y están siendo, es decir, masacradas continuamente todos los días. Hay siempre bombas. Es decir, que matan a personas, o sea, que no tienen, o sea, ninguna capacidad para defenderse. Y cuando van además a comer, a tomar esa poca comida que les va llegando, o sea, que de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, ahí queda esa masacre permanente, que si queréis luego hablamos un poquito de ella. Y la novela luego ya se va a centrar un poquito más en todo el tema del asesinato de su padre, que ha quedado ahí patente por ese viaje que ella ha tenido que hacer a Líbano. Por lo tanto, podríamos decir que si no son dos partes, es una parte seguida de la otra, ¿no? Es decir, yo podía haber puesto en una paginita segunda parte, pero no lo he hecho. O sea, yo creo que no es necesario, se da cuenta cuando ella ya hace el viaje y empieza ya a leer todos los documentos que le ha dado su amiga, todos los documentos de las masacres de Sabra y Shatila, todo lo que ha recopilado por haber ido a los sitios indicados donde le ha dicho o sea, que su compañero Walid, a ver cómo está la situación, y la situación que del Líbano anteriormente igual era muy mala, o sea, económicamente con una pobreza entre el 40 y el 50%, con apagones continuamente, con luz, en fin, sin luz,
Es decir, que una situación anteriormente, ahora estará peor todavía, porque efectivamente ha habido ataques, pero en fin, continuarán con esa situación en Líbano. El Líbano, como ya sabéis, está Hezbollah, que es la parte que siempre hace frente, no solamente a los intentos de Israel de anexionarse más terreno, porque yo creo que ahí luego se da una confusión, que si eso fue que se lo dijo a los judíos Dios, pero ahí se junta el sionismo, que es el efecto devastador de todo, porque los judíos es una religión igual que los católicos o los musulmanes o los budistas. Eso es una religión que está por todos los sitios, no necesitan un Estado. Pero en fin, el caso es que el sionismo determinó que ahí tenía que tener un Estado, porque claro, porque así que se podía controlar todo Oriente Próximo, ¿no? Y entonces ella ya se va a dedicar a lo que es intentar resolver el asesinato de su padre. Y no os voy a decir, o sea, el final, porque eso ya queda para aquellos que yo pretendo meter ahí algunas cuñas para que vosotros, si os apetece, pues os podéis hacer con la novela. Es decir, se puede pedir en cualquier librería, en la Casa del Libro, porque además, o sea, la distribuidora lo distribuye por toda España. O sea que eso ya vosotros podéis hacerlo. No quiero desvelar más. Luego ya si quiere Manuel decir algo más, pues que yo le invito a que diga, pero yo creo que con lo que he dicho, creo que dejo un esbozo bastante, en fin, aparente para que sepáis más o menos lo que es la novela. Pues te dejo la palabra un poquito, Manuel, para que tú comentes también lo que te ha parecido a ti, porque tú, o sea, eres partícipe, o sea, del otro libro y sabrás efectivamente enlazar muy bien el uno con lo otro. Espero que alguna pregunta, algún comentario, lo que tú, antes de que todos los presentes hagan alguna pregunta. O sea, prefiero que Manuel comience con ellas, ¿no? O con su consideración. De acuerdo, pues bueno, lo primero, decirte que a mí lo que me ha impresionado es el trabajo que has tenido que hacer de documentación, de investigación, para sacar todo el montón de datos que das sobre lo que ha pasado en el Líbano, en Palestina, en Siria, pero vamos, sobre todo relacionado con estas masacres continuadas que, como bien dices, empezó en 1948 con la confiscación de tierras y de casas de la gente del pueblo palestino, y después ha continuado porque, claro, el pueblo palestino ha intentado defenderse con las intifadas y demás, pero todo esto ha dado pie a que Israel lo ha tomado como justificación para masacrar y exterminar, si puede, al pueblo palestino. Yo aquí tengo en tu libro, hay una cosa que habla de una carta que la periodista estadounidense Janet Lee Stevens escribió a su marido, el doctor Franklin Lamb, para Sí, mostrarle el horror que había visto en Sabra y sí, Chatila. Y dice así: vi mujeres muertas en sus casas con las faldas subidas hasta la cintura y las piernas abiertas. Docenas de hombres jóvenes fusilados después de haber sido colocados en fila contra la pared de una calle. Niños degollados, una mujer embarazada con su tripa rajada y sus ojos todavía abiertos por completo, su cara oscurecida, gritando en silencio por el horror. Incontables bebés y niños pequeños que habían sido apuñalados y destrozados y a los que habían arrojado a la basura. Esto es de Sabra y Chatila, el año 82. Y es que es tremendo la cantidad de datos de todo a través de este personaje de Walid, que es el compañero, el amigo suyo de periodista también allí en Líbano. Y bueno, habla de la operación Plomo Fundido. Tengo aquí alguna cosa más que había subrayado, porque es desde luego impresionante lo que, bueno, cuando lo lees, bueno, es que no puede la imaginación. Dice, ha pasado el tiempo, pero las lágrimas y el dolor continúan en Palestina. Claro, todo esto es antes de lo que tú dices, antes de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que empezó hace año y medio. claro. A los pocos meses de ser primer ministro, Ariel Sharon desató la operación Muro de Defensa, con miles de muertos y heridos. Le siguió la operación Plomo Fundido, que destruyó total o parcialmente multitud de viviendas, escuelas y edificios de los organismos internacionales, entre ellos el Socorro Internacional de Naciones Unidas.
Algunas escuelas servían de refugio temporal para familias afectadas por la destrucción de sus viviendas. En fin, el ataque contra civiles está prohibido por el hecho de lo que he dicho al principio. En fin, no, no sé cómo has podido conseguir, cómo has podido tomar todos esos datos de toda esta investigación. Ha tenido que ser muy duro, ¿no? Porque yo la verdad es que lo leo y se me ponen los pelos de punta, ¿no? De Sí, ver esta realidad tangible como es así, es así. Es que sí, no sí. hay otra. Y Efectivamente, o sea, es que claro, al hablar, yo también al hacer este, vamos, y el anterior asesinato, yo quería hacer también un homenaje al periodismo de investigación, a ese periodismo que está tan denostado y, en fin, para hacer un contraste con todo lo que estamos viviendo, porque claro, se nos están ocultando montones de cosas, ¿no? O sea, no solamente, en fin, no se nos ocultaron de todos estos, arman relatos y nos cuentan los relatos como ellos quieren, sino de lo que está pasando también ahora, ¿no? Con la situación europea y demás. Y yo os decía antes, efectivamente, cuando decía, no es que este asesino, hay una norma que siempre decía Noam Chomsky, ¿no? Como sabéis, el lingüista estadounidense, que ya es muy mayorcito, que decía que siempre se personifica cuando hay masacres y demás en alguien, ¿no? Es decir, este es este es un sinvergüenza, este es un criminal, este es un genocida. Pero evidentemente un genocida no puede hacer tanto mal a tantas miles de personas, ni a es decir, hay una conspiración general, hay una complicidad, más que conspiración, una complicidad genérica, porque si no, no se podría hacer esto. Fijaros bien que en el año 2005, claro, con lo que has dicho, Manuel, cuando Wally le está dando información, porque claro, se supone que Aurora va allí y no tiene tantos conocimientos, sabe un poco, se ha documentado, pero tiene que recoger de allí noticias y nadie mejor que un verdadero también periodista de aquella zona para que le vaya indicando todo lo que se recoge y esa carta eso es verídico, eso o sea, lo he tenido o sea, que investigar, ¿no? En ese caso, en el año 2005, hablando de las masacres permanentes, cuando Sharon está en el gobierno de Israel, es cuando la Franja de Gaza manda todos los colonos que se vayan de allá. Y yo que he escrito muchos artículos sobre Gaza, sobre Palestina, los tengo por ahí recopilados. Algunos están en Nueva Tribuna, en este periódico digital, en Nueva Tribuna. Pues dije, bueno, esto a mí me suena un poco raro. Es decir, él dice que todos los colonos se vayan. Algunos presentaron en fin, que no estaban conformes porque tenían ya allí todos los colonos, claro, igual que en Cisjordania, estaban en Gaza, y no le sentaron muy bien. Dije, mira, esto, y escribí un artículo sobre ello al poco tiempo. Dijo, esto no me suena bien. Cuando mandan retirar a todos es porque aquí hay un plan, y efectivamente el plan se ha cumplido. Se retiran a los colonos para seguir masacrando a la Franja de Gaza. Pero claro, si hay colonos es mucho más difícil, porque una bomba puede caer al lado o desviarse, ¿no? Entonces, si ya se les deje libres de colonos, y eso es lo que han hecho. O sea, que esto se lleva ya modelando y pensando desde el año 2005. Y cuando Manuel has comentado efectivamente todos esos recursos que se lanzan a Europa, a la Corte Internacional, para decir que Sharon era un carnicero, se le denomina el carnicero cuando estaba en el ejército, sale limpio, sale limpio. Es más que luego llega al poco tiempo a ser el presidente, para que veamos que aquí parece ser que todo está, o sea, como muy bien pensado para que gobierne quien tiene que gobernar y para quien tenga que seguir masacrando al pueblo palestino, ¿no? O sea que eso podría dejarlo ahí. Yo no sé si eso te ha servido como un poquito o sea, de complemento a lo que has dicho. sí, después hay otras cuestiones que surgen en el tema feminista, cuando Aurora la encargan de hacer un reportaje sobre mujeres
invisibilizadas, ¿no? Y, por ejemplo, habla del aborto. Dice, Rosario tuvo que hacerse un aborto, necesitábamos dinero, aunque yo lo estiraba todo lo que podía, siempre andábamos muy cortos el viaje, la estancia en Londres, la recuperación, aunque fuese corta, y en fin, cómo estaba la situación de para abortar, ¿no? Dice, cuando mi hija se quedó embarazada se podía abortar solo en 3 supuestos. ¿Os acordáis, no? En los años 80, cuando se aprobó el aborto, eran solamente con esos 3 supuestos. Y les daba la única opción, era eso, darlo en adopción, eh, y nada más. Y después hay otra cosa sobre el tema de la prostitución. Dice, hablando de otra amiga, de otra conocida, dice, Carmela fue abandonada a su suerte en su más tierna infancia y fue captada por un proxeneta. Ha salido de la prostitución en la que llevaba esclavizada desde los 15 años. Es una historia terrible de violaciones que merece un reportaje entero. Y más cosas sobre el tema de la educación, ¿no? Dice, en este caso, habla de que solo fui al colegio hasta los 10 años. Educación primaria la llamaron. Querer ser maestra y que sus padres te saquen del colegio para que trabajes en la tienda es muy doloroso. Mi padre me dijo que ya sabía lo suficiente para llevar las cuentas y ellos necesitaban mi ayuda. Y ahí quedó todo, se acabaron los juegos, el estudio y todo lo imaginado de la vida fuera del pueblo. Asumí la responsabilidad obligada y no me quedaba tiempo para nada más. Sin embargo, al hermano le permitieron ir al instituto, a una academia de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre maltratos que también habíamos hablado de la violencia machista. Dice, al principio me daba algún empujón o alguna torta cuando algo le molestaba, pero después se arrepentía y me pedía perdón y hasta lloró en alguna ocasión. ¿Qué podía hacer yo? Llegué a pensar que él era una víctima. La verdad es que no conseguía un trabajo por mucho tiempo, pero ahí estaba yo para salir al quite con el dinero que conseguía limpiando casas ajenas o fregando platos en la casa de comidas. Pero no sabes cuánto miedo pasé cuando me dio la primera paliza. Estaba embarazada y pensé que el niño no saldría adelante, que los golpes afectarían al feto. En fin, es otro aspecto de lo que está contando, también de Aurora. Y después hay una parte que habla de la influencia árabe, del legado del agua. Hay el poema famoso del romancero de Federico García Lorca, ¿no? El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los 2 ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Y bueno, en fin, todo se descubre al final, la trama, lo que no queremos desvelar, la trama de la realidad del asesinato del padre, cómo fue, en qué circunstancias ocurrió y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, Claro. o sea, Claro, ellos... como ya, es decir, yo he querido hacer un homenaje al periodismo, o sea, que eso está claro. Y como Aurora es periodista, cuando ya termina este reportaje, pues claro, tiene que hacer otro. Y entonces ella, pues como están en una revista un poco cooperativista, ¿no? Ella propone lo de hacer este reportaje a unas mujeres, a ciertas mujeres para que han sufrido, en fin, unas acoso, otras, en fin, de todo tipo, ¿no? He cogido ahí unos modelos, por así decirlos, que se dan, que se repiten en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también lo quería dejar constancia por ello, porque tú ya sabes ya, o sea, mi tendencia feminista, ¿no? Entonces, ahí. Y sobre eso que dices, efectivamente, cuando dice de que no la dejan estudiar, claro, ahí es de Olivia. Con Olivia, la hermana del gerente del hostal, toma una amistad y además con mucha ternura, porque ella ha sufrido mucho, esta tal Olivia, está ya recuperada de muchos traumas que le han ocurrido y uno de ellos es eso, como decir, sus padres la sacan que del colegio, le dice ya sabes cuentas y ya puedes ayudarnos y punto, y mientras al hermano le llaman. Es decir, que siempre, o sea, estoy destacando, pues, en fin, la diferencia que había, claro, esos son relatos, o sea, que se van contando y ella, cuando coge mucha amistad con esta, porque ya te digo, o sea que sabe que ha pasado mucho y siente una gran empatía con ellas, siente. Y entonces es cuando le cuenta toda su historia, los maltratos o sea, del marido hasta que se separa, incluso, pues, en fin, un accidente que tienen en el mismo hotel, que ahí ya lo vamos a dejar,
porque si no ya desvelamos mucho, ¿no? Porque hay mucha intriga, hay mucho... Yo deciros que desde la adolescencia me gustaban mucho las novelas de Agatha Christie. Creo que siempre queda algo, porque siempre nos queda algo de lo que leemos. Y entonces cuando voy por aquí te habrás dado cuenta que se te da un giro coperniciano, ¿no? Y se va hacia otro lado. Es decir, o sea que a veces pues nos parece que la solución va por un lado y luego pues después que, o sea, que se dan otras soluciones o otras realidades que no se tenían en mente o se vislumbraban, pero no se tenían en mente. Entonces, es bastante complicado toda la trama, por así decirlo, pero vamos, yo he querido recoger todas esas cuestiones y espero que hayan sido, por lo menos, del interés de los lectores y las lectoras que lo hayan leído. No sé si Sí, sí, sí. tú, me imagino que a Manuel que le haya servido en fin, para decir, pues bueno, que venga Teresa y que nos cuente un poco y charlamos con ella que de todo esto, ¿no? Nelson Guzmán, desde Colombia, nos quiere comentar algo. Muchas gracias, Manuel y- y Teresa, por esa importante presentación de sus trabajos escritos. Yo quiero, y lo escuchaba a usted, Manuel, y a Dizzy, tal vez, hablar de las confrontaciones bélicas que existen donde hay habitantes. Y la importancia que le encuentro a este programa de ustedes es que me estoy ubicando en el espacio y el tiempo y creía que era solamente en Colombia, sino también en España. En Colombia se hacen los cuarteles donde hay escuelas, donde hay residencias. Claro, eso debe tener unos intereses ya muy perversos, porque es implicar la sociedad civil en un conflicto armado. A mí me parece que eso que yo le escuchaba a usted es eso, cómo implicamos la sociedad que no tiene nada que ver con armas, con lo que tenían armas, y cómo causan las muertes. Y sobre la periodista y novelista Teresa. Yo veo que ella hace un recorrido histórico, paisajístico, cultural y ambiental sobre lo que es la tragedia humana en estos países que ella ha convocado como Palestina, como Beirut, ¿no? No he salido de mi país, de Colombia, ni he leído su obra, pero me deja una imagen muy clara de lo que debe contar un escritor serio y comprometido con la transformación que requiere nuestra sociedad. Cuando uno lee a Dostoyevsky, por ejemplo, en El Jugador o en el Idiota o en Crimen y Castigo, me está llevando a eso. No necesito estar allá en su tierra, sino como el novelista me presenta la realidad de ese territorio y la puedo ubicar en mi patria, Colombia. Eso es lo que yo he destacado y me parece excelente los elementos que ha manejado escritora. Y llegará el momento en que lo leo. Recordaba una periodista colombiana de la Universidad Santiago de Cali que escribió un libro, Los 12 Apóstoles, Olga Bear, sobre el presidente que tuvimos en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que nos asesinó más de 6.000, no lo asesinó él, es que ellos no mandan como usted lo dice, Teresa, y no hay otro por debajo de la fuente que se corre debajo de la mesa y aparecen 6.402 dirigentes de la Unión Patriótica asesinados. Ella Sí. lo cuenta en ese libro de una manera tan chévere, tan descarnada, como podemos decir, que le tocó irse del país para México. Y cuando ella fue a presentar su novela, le cerraron los espacios en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen propietarios, es la propiedad privada Eso es. sobre el pensamiento que usted lo está haciendo, escritora. Dejo esa mi apreciación. Algún día leeré su libro, lo buscaré. Muy bien. Pues así es, así es. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Hay una cosa yo siempre pensaba, porque yo vi la película aquella de Oslo, donde
una pareja viaja a Israel de turismo y se encuentra con una intifada y entonces ellos se proponen allá en Noruega, ellos son noruegos, se proponen allí hacer unas conversaciones de paz, pero paralelas, no oficiales, sino con personas de cierto prestigio y con carisma y con ganas de llegar a soluciones pacíficas entre Israel y Palestina. En ese momento Yasser Arafat estaba, y la OLP estaba en el exilio, estaban en, no sé si en Argelia o en Túnez, bueno, estaban en el exilio, creo que en Túnez, y, y entonces llegan a conectar, a darse cuenta y al final, pues Simón Pérez, que en ese momento era ministro y era, bueno, es una facción socialista dentro del Estado israelí, pues consiguen un principio de acuerdo, con lo cual la OLP, Yasser Arafat vuelve a Palestina, a su tierra. En un momento de la película se oye a Simón Pérez hablar con la gente de Túnez, pero dice que oigo cosas muy raras y le dice, no, es que están llorando de saber que van a poder volver a su tierra, ¿no? Y, y después, claro, todo este proceso al final descarriló porque al final el acuerdo en Camp David ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos, no me acuerdo. Se dan una mano, Isaac Rabin y Yasser Arafat, y, pero el destino estaba ahí, ¿no? Isaac Rabin fue asesinado por un fanático sionista por haber llegado a un acuerdo con la OLP y Yasser Arafat también murió en extrañas circunstancias. Con lo cual parece ser que la paz, porque claro, cuando fue Yasser Arafat a la ONU, y lo comentas en tu libro, fue con la rama de olivo en la mano, ofreciendo la paz, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que el Israel, su única, o mejor dicho, los sionistas, su única obsesión es hacerse con ese territorio, se sienten impunes y ahí está, ¿no? La última fue si fue ayer o antes de ayer, en la Comisión de Urgencia de la ONU, donde Estados Unidos volvió a vetar que pudiera entrar ayuda humanitaria a Gaza. O sea, es increíble que una nación, un Estado, pueda negar que entre ayuda humanitaria, ¿no? Cuando sabe que hay niños, niñas, personas ancianas de todo tipo que se están muriendo de hambre, de enfermedades y demás. Y quería que a mí que lo comentas, ¿no? Lo de Yasser Arafat y tal, y cómo los intentos de paz y de llegar a soluciones parece ser que se cortocircuitan por intereses Intereses económicos. económicos, claro. Es Claro. el sistema es el que manda. Vosotros os acordaréis de aquel proyecto que hubo hace años, hace bastantes años, que se puso en la Flotilla de la Libertad, se la llamó, y un buque de ellos entró, estaba en aguas internacionales, también escribí sobre eso, si quieres, yo te mandaré algunos artículos de estos. El Mavi Mármaras, que se llamaba ese barquito, y entraron, pensaban entrar para dar material que de todo tipo, porque precisamente habían sufrido en otro de los ataques, masacres que había hecho. Entonces la comunidad internacional se puso en marcha y iban, en fin, activistas de todos los países, bueno, de todos, pero de algunos sobre todo, ¿no? Entonces, de aquí también, en España también hubo, o sea, personas, Concha, o sea, que lo recordará perfectamente, y entonces no es que no les permitieran entrar, es que en aguas internacionales, que eso está, que ahí no se puede atacar, los atacaron y mataron a activistas, hirieron a otros, y todo el material quedó que llevaban, que se había logrado a través de muchísimas, no sé, activismo y de muchísimas campañas que se hicieron. Aquí en Alcalá de Henares hicimos una campaña para recoger dinero, algo de dinero, o sea, que pudiéramos darles a las personas que iban allí o sea, en la fragata aquella, y todo quedó allí. Y ahora mismo, al parecer, también se está formando una, pero si no de tantos barcos, pero sí había también noticias, pero que la última noticia que yo he cogido es que no les dejaban
embarcar o no les dejaban embarcar todas las cosas que ellos querían hacer. En Francia me dijeron, o sea, no sé si eso será verdad o será, en fin, algo así. Eso nos tendremos que enterar un poquito, pero que algo se está formando, no sé, o sea, las consecuencias que tendrá, porque desde luego están en un plan que es lo que quieren, es eso, el final que del pueblo palestino, eso está más claro que el agua, porque están, vamos, eso ya es una, o sea, reducidos en un espacio mínimo que ya estarán pasando, que, es decir, malnutrición estarán pasando ya. Enfermedades, si no tienen los mínimos de salud, tendrán que empezar enfermedades, epidemias, o sea, eso, y en cambio la comunidad internacional, yo de verdad lo digo porque es que así lo siento, es una indignidad, o sea, que Europa, o sea, les esté dando, o sea, que la bienvenida en Siria concretamente a este personaje que han puesto como presidente en una parte de Siria, porque la otra está tomada por Israel y la del norte también está tomada por el sultán de la OTAN, como yo le llamo, Erdogan, el turco Erdogan, y ponen a un señor que hasta hace poco ha estado, o sea, puesto en los carteles como un asesino cortacuellos, y resulta que ahora nos lo hacen. Y eso lo hacen con el consentimiento de la comunidad internacional. ¡Qué fuerte! ¿Qué comunidad es esa internacional que se permite dar la mano y hacer pactos con este personaje en vez de la Europa civilizada? De verdad, estamos viviendo unos momentos terribles. Yo no sé de verdad si esto nos conducirá a dónde nos conducirá, porque la situación está muy enrarecida, también, o sea, por lo que está pasando en Europa, pero ciertamente no solamente un Estado o Estados Unidos, evidentemente, que también, o sea, es el soporte de Israel, es el soporte de Israel, ¿no? Sino que hay una complicidad, o sea, de aquellos llamados estados civilizados. Teresa, si me permites, el buque salió del sur de Italia. Esta madrugada pasaba al sur de la isla de Sicilia, pero ya empezaron a tener problemas. Separaron, se encontraron con 4 náufragos escapados de Libia, los cuales tuvieron que recogerlos en el pequeño yate y atenderles, porque si los entregan a las autoridades, los deportan de vuelta a Libia. Y tuvieron el control de 3 drones toda la madrugada encima de ellos. En el buque va Greta Garbo, la ecologista sueca, va una eurodiputada francesa de origen palestino a entregar esos alimentos y esas medicaciones, y temen de que les agredan. Al control de los drones que han tenido esta madrugada, temen que si el domingo llegan a aguas, digamos, ya de territorio israelí, sean detenidos o sean agredidos de cualquier forma, como han hecho siempre. O sea que no, es ahí la cuestión. Esa es la cuestión. Otra pregunta con el respecto, pero es que te referiste a Sharon, pero no tocas el tema con Golda Meir. Cuando a ella la han culpado siempre de ser la principal activista o promotora de la destrucción del Líbano. ¿Tienes algún conocimiento de la cuestión? Yo tengo el conocimiento por uno de los judíos que conozco que tiene la sinagoga en La Coruña, y un día tocando el tema dice, no, si no solamente participan los sionistas, es que hay gente con poder específico, y la promotora o ideóloga de la destrucción de la riqueza del Líbano ha sido Golda Meir. Bueno, ¿Tienes algún...? sí, Golda Meir, efectivamente, ¿Qué ha pasado aquí? no existían. Es decir, que cuando hablamos de que las mujeres lleguen al poder, digo, es que si llegan estas mujeres al poder con una connotación machista y belicista, pues no sé de qué nos sirven las mujeres. Dijo que no existían los palestinos. Entonces, en el momento que niegas que existe el otro, le puedes matar. Es decir, no existe. O sea que fue, efectivamente, yo creo que sí dejo algún semblante en el libro diciendo, bueno, es que fue claro que de las primeras, luego llegaron otros. O sea, que todos iban por el mismo camino, todos son sionistas. O sea, que les molesta. Igual que los ingleses cuando ocuparon el este de Estados Unidos
y fueron a por todos los pueblos indígenas que decían que el mejor indio era el indio muerto, pues aquí efectivamente pues piensan los sionistas que el mejor palestino es el palestino muerto. O sea que ya hay precedentes, ¿no? Es decir, es que seamos, parece ser que está en el ADN anglosajón, por así decirlo, porque claro, como sabéis, fueron 13 las colonias que se pusieron en el este de Estados Unidos, que luego fueron hacia el oeste, que atravesaron todo, que luego fueron hacia el sur, que ocuparon, o sea, toda esa parte, o bien con guerras, o bien comprando. Eso ya sería otra historia para contarla en otro momento, cómo se hicieron con toda esa cuadratura, y luego pues sintieron que los demás países hispanoamericanos también eran su patio trasero para poder hacer lo que quisieran con ellos, y si no lo hacían, pues oye, meterse con ellos, que de una forma o de otra. Ahí está el canal de Panamá, ahí está, en fin, todo. Colombia, el compañero ha hablado por aquí, o sea que de Colombia. Algo hablo efectivamente, pero es en otra novela que se llama Lucrecia, sobre Colombia, de las migraciones. Ahí saco el tema de las migraciones que han ido, los gallegos que han ido para América, otra vez vuelven, es decir, las migraciones de ida y vuelta, ¿no? Atravesar el gran charco, ¿no? En ese sentido, pues es este sistema atroz que tenemos capitalista, que cada vez que, es decir, ven que algo se mueve o algo, pues nada, que no intentan, o sea, callarlo a todo y ser ellos los que piden, y cuando efectivamente no lo logran de una forma, lo tendrán que lograr de otra. Es decir, estamos en un sistema perverso completamente, asesino. O sea, por decirlo una palabra, o sea, que más ajustada, ¿no? No perverso. Perversiones pueden ser varias, pero es que el asesinato está fragantemente siempre ahí, ¿no? Concha de Frutos. Hola Teresa, te deseo muchísima suerte con tu último libro. Gracias. A ver, hay un dato, se está informando muy poco del barco este solidario que ha partido, y estamos recibiendo poquísima información. Yo lo último que escuché es que además les han amenazado con que les van a atacar. Por eso, bueno, están ahí en un tira y una afloja, porque ¿qué hacer? O sea, heroicos, pues bueno, tampoco se puede ir así por la vida, pero ya Israel ya les ha dicho que ni se les ocurra, porque les van a atacar. Y luego, por otro lado, creo que hay que resaltar que además el colectivo que les está proporcionando la comida es una sociedad o asociación, llamémosle como queramos, que lo encabeza Estados Unidos e Israel. Es decir, que ellos les dan la comida, ellos se la quitan, ellos les matan, pero por eso no dejan que entre ningún barco. Solamente la capacidad de dar o no dar la tienen Israel y Estados Unidos, que son los que manejan en este momento la entrada allí. Yo, a pesar de todo lo que se diga, que leemos y tal, me cuesta mucho trabajo. Se va el sonido, ¿no? Sí, se le ha ido el sonido. Sí. Caída de señal de... ¿Perdón? Concha, que se te ha caído la señal, te has quedado muda. ¿Cómo Tienes muy mala señal. ¿Me oís? Te oímos, pero a intervalos, entrecortado. Sí. ¿Cómo? Claro, si es que está... Bueno, voy a ver si me... A ver si te viene mejor señal y después participas. Concha, ¿me permites que le dé Nada, paso a ¿verdad? Alba Castillo? Mala señal, ¿no? Eso es cuestión de la Sí, empresa. sí, por favor, sí. Olga Castillo. Aparte de que es general. Olga, ¿has cerrado el micro? Sí. Ahora. Sí, a lo largo de la historia, lo cual no disculpa el que pase cada vez que pasa, se dan los mismos procesos, y en el ámbito de Palestina, el Líbano, Siria y demás. Yo ahora estoy leyendo Las cruzadas según los árabes de Maluf, escrito por un árabe, y las guerras son
las guerras son permanentes, no solo de quien ataca desde fuera, sino siempre con la colaboración de algunos de los que pelean dentro de cada lugar, ¿no? Contribuyen, en este caso los palestinos obviamente no están peleando, pero los países que pueden tener algo en común con ellos, geográficamente y demás, no están interviniendo tampoco, porque tienen sus propios intereses y sus propias alianzas. Y en España solo voy a deciros que en El Faro, que es el periódico de Astorga, el otro día leí la noticia, pero no la tengo aquí a mano, luego no os puedo decir el nombre del aparato, pero ponían un artículo en que se mostraba muy contento, se supone que de parte del ejército, que está en Bragatería, en el campo de tiro, diciendo que el acuerdo recién tomado del gobierno de no comprar armas a Israel no afectaba para nada a un superaparato de lanzamiento de misiles muy moderno, comprado a Israel el año pasado. A ese no le afectaba, porque el acuerdo del gobierno tiene algunas excepciones, y entre otras ese, que no es solo la compra del transportador de misiles, bueno, una cosa muy sofisticada y muy grande que venía en la foto, sino además el mantenimiento. El mantenimiento también lo hacen las empresas de Israel y siguen haciéndolo. O sea que tendríamos que mirar toda la letra, pequeña y grande, de ese acuerdo recién tomado que nos ha alegrado, porque no afecta a toda la técnica armamentista comprada hace un año a Israel, ni al mantenimiento actual de lo que se ha comprado. Y tendremos que ver en lo que más podemos actuar, que es lo que tenemos cerca. Y tenemos cerca los campos de tiro de España con armamento israelí. Sí, efectivamente. Ahora, claro, cuando yo escribí esta novela, o sea, todavía no estaba este nuevo barco que pretende ir, por lo tanto, es ahora cuando lo estamos sacando porque nos hemos enterado, evidentemente, y tendremos que hacer el seguimiento, pero, en fin, lo veo muy, o sea, que muy dificultoso para que puedan, por eso he hablado que del Mavi Mármara, porque eso era todavía, hace años, una comunidad mucho más, había mucho más activistas y había una flotilla incluso, o sea, que se había logrado, e incluso fijaros que cómo terminaron. Entonces, pues bueno, sigamos todas las pistas y todas las informaciones alternativas que nos puedan ir dando, porque claro, yo espero que, por así decirlo, la información o desinformación, mejor digo, desinformación que nos den los medios que están soportados por el sistema económico, no nos van a decir que toda la verdad, como has dicho, Olga, nos dirán lo que quieran y lo que no, y sí tendríamos que hacernos, no sé cómo podríamos hacernos con esos documentos que han dicho qué es lo que se puede hacer, qué es lo que van a dejar que de comprar o vender y qué es lo que lo tienen como una cosa ya como hecha y sagrada y no pueden dejar de hacer, porque claro, las palabras quedan muy bien, pero son los hechos los que dictaminan. Es decir, los hechos son los que hablan. A mí las palabras, los discursos, ya de verdad, sinceramente, hay que dejarlos a un lado. Y sí, nos suenan muy bien las palabras hermosas, las palabras en fin, de dolor que nos pueda decir un gobernante u otro, un partido u otro, pero son los hechos los que dicen cómo se comportan, no sea, los estados y los políticos. Entonces, tendremos que verlo, pero mucho me temo que lo que dices, Olga, eso será pues como un poquito lavar la cara en fin, de las protestas que hay, y entonces, pues, sí, algunas sí se pueden anular, pero otras ya están como muy cogidas y no se podrán anular. O sea, mucho me temo que sea eso. Ojalá que no, ojalá que no. Concha, si quieres volver a intentar hablar. A ver ahora. Voy a ver si saco aquello que se me ha Bueno, quedado. si ante todo lo que tengo son muchos interrogantes y que seguramente no lo sé. Yo me pregunto cómo es posible, bueno, está claro que la Unión Europea está regida y mayoritariamente es por Vox y el PP, son mayoría en ese Parlamento, pero a la vez me pregunto quién tiene la capacidad a nivel mundial de parar esta cosa tan tremenda que está pasando con los palestinos. ¿Quién tiene esa capacidad? O tenemos que pensar, es que el mundo está dividido y tiene la mayoría del mundo muchos intereses en lo que está pasando ahí.
porque es que ya visto esto, uno no puede pensar que esto es un tema de Estados Unidos y los judíos. O sea, uno no puede pensar eso. ¿Qué está pasando aquí para que a nivel mundial nunca nadie tenga la capacidad intelectual, militar, solidaria de defensa de los derechos humanos para parar automáticamente esto? ¿Quién, por favor? Nada más. Yo me deshago en confusión en ese sentido de cómo el mundo no puede parar esta catástrofe. No me lo explico. Nada más, nada más. Sí, mira, fíjate, hombre, se supone que la ONU tendría que ser la que intentara, pero fíjate, hay un libro de Augusto Zamora, le conoceréis, también ha sido, vamos, embajador, me parece, de Nicaragua en España, que tiene varios libros sobre eso, y habla de descolonizar la ONU, porque si no es la ONU, ese organismo internacional, el que pueda parar, efectivamente, en vista que de toda esta tragedia, ahí están todos los, claro, ahí están todos los partidos, son todas las 192 naciones hay, 192 naciones. Veremos a ver, ahí es donde se podría decir, es decir, el qué piensa que cada estado, qué piensan los políticos de cada estado, de 192 estados. Pero cuando Augusto Zamora habla de descolonizar la ONU, es porque él habla de que está colonizada por Estados Unidos, principalmente, que es el que aporta mayor dinero. Entonces, no tenemos una institución, o sea, que respecte, incluso, o sea, el Tribunal, o sea, Internacional que de Derechos Humanos, o sea, está condenando, ha dicho que es un genocidio lo que se hace en Palestina. Y ahí está, o sea, el señor criminal primero, el que está ahí al frente, y nada, no pasa nada. Entonces estamos desprotegidos, o sea que la humanidad, como tal, humanidad está desprotegida, porque al parecer, efectivamente, hay unos intereses tan grandes económicos que no les importa nada, o parece ser que a lo mejor es que sobramos una gran parte de la población, y si no es con epidemias, pues querrán liquidarnos con guerras. Pero de verdad que es que estamos viviendo en momentos, o sea, muy trágicos, e incluso yo diría más que en la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial yo creo que tuvo efectivamente esa esperanza de que al terminar se hizo la ONU, nos pensábamos que aquello se reconstruye Europa, se piensa que todo va a ser un poquito más, que se van a velar por los derechos humanos, se hace todas estas instituciones internacionales para que no ocurra otra guerra, y resulta que estamos viviendo una guerra en Europa y estamos viviendo la masacre y el genocidio, las masacres permanentes que quieren un genocidio, o sea, que de un pueblo, o sea, que él, o sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo Palestina para merecer esto? ¿Qué hizo Palestina? Entonces es aterrador. Claro, aquellas personas que tenemos un sentimiento de solidaridad con el otro, que somos humanistas, pues evidentemente nos indignamos, sentimos un desgarro tremendo, pues por pensar que estamos incapaces. Solamente podemos salir en una manifestación, hacer un artículo, en fin, pero aparte de eso, ¿el qué podemos hacer? No podemos hacer nada más. Mientras todos estos cómplices violentos y belicistas están de acuerdo en seguir con esta masacre. ¿El qué podemos hacer? Ahí ese es el gran debate. Voy a cerrar la cortina y si se me ve un poquito más. Yo creo que no. Nada, seguir. No, bueno, es que no ha pedido nadie la palabra, pero bueno. No, yo iba a hablar, pero... Yo creo que la única forma de parar seríamos todas, o sea, sería el pueblo en general el que tuviera la decisión, una organización, etcétera, para pararlo. Cuando la guerra de Irak y el no a la guerra, y salimos cientos de miles de personas a la calle. La consecuencia segunda fue que el Partido Popular perdió las elecciones. Es decir, Aznar nos mintió, nos mintieron en Estados Unidos, los grandes estadistas nos mintieron. Nos dijeron que había armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera.
y otra que todo era mentira. Y eso al final, si no lo paramos nosotros y nosotras, de alguna forma, pero claro, lo tenemos muy difícil porque hasta los mismos sindicatos de clase, que llaman de clase, pues en las declaraciones de UGT, del secretario general, ha dicho que hay que rearmarse, que hay que hacer poner unos impuestos para, en Europa para para comprar más armas. Es que es increíble que un sindicato de clase del movimiento obrero, con esa tradición que tiene la UGT de más de 100 años, nos diga ahora que hay que armarnos para la guerra para defender los intereses de los grandes capitales. Es que es increíble. Pero bueno, por eso lo tenemos muy difícil, pero yo creo que si no lo paramos nosotras y nosotros, pues no, porque además nos están mintiendo continuamente. Lo que decía Teresa, pues sí que, y Olga, ¿no? Pues si nos dicen una cosa y después estamos viendo los hechos son otros, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ya no nos pueden ya engañar por mucho tiempo, tampoco nos van a poder engañar. Algo habrá que hacer. Bueno, ya me callo, que está Arturo y Concha también quieren hablar. Arturo. Hola, buenas tardes. Saludos, Teresa. No he tenido la suerte de leer el libro todavía, ninguno de ellos, pero bueno, mi pregunta era de que he escuchado, a lo mejor estoy equivocado, de los alemanes que están permitiendo el tema de lo de Palestina por el tema del Holocausto. Y Europa está también a ver si me sé explicar. Es como cuando a un niño ha sido maltratado y luego el niño es un maltratador y dice, no, es que pobrecito, es que ha sido maltratado y vamos a dejarle porque es que pobrecito todo lo que ha pasado. Entonces yo no sé si justifican la masacre, lo que están haciendo con el pueblo palestino, con lo que hicieron los alemanes y parte de Europa que permitió el holocausto judío. Yo no sé si es que se escudan en eso o no sé qué. Y una pregunta también es que estoy yo ahí un poquito liado con Libia y Líbano. Libia era Gaddafi, ¿no? Y Gaddafi, los americanos no estaban de acuerdo cómo trataba el tema, pero él defendía el tema palestino, no sé qué. Yo ahí estoy un poquito liado. Y con lo del Líbano, pues es que lo taco más para el tema más africano, más en que es África todo, pero no sé que hay unas luchas ahí desenfrenadas, tanto en Siria, Líbano, Libia no hubo porque era un interés creado ahí que nos engañaron a todos diciendo que era un dictador y tal, que posiblemente lo fuera, pero el pueblo estaba, como bien he leído en un ese, que era la Suiza del sur, o sea, De Oriente Medio. o algo así entendí. Quizás me estoy yendo de lo que estamos tratando, pero mi intervención era esa, la duda que tenía y lo que había escuchado, que a lo mejor estoy equivocado en lo que he escuchado, o es cierto. Muchas gracias. Bueno, Y bien, suerte con tu libro. efectivamente, el Líbano está pegadito a Siria, es decir, y está en Oriente. Y claro, lo que tú hablas es de Libia, que te confundías, que ahí es donde estaba Gaddafi, y le mataron miserablemente. Ese va en el mismo sentido, es decir, yo escribí también un artículo que se llamaba Pobre Países Ricos, porque si son pobres no pasa nada, pero si son ricos van a por sus materias primas. Entonces, efectivamente, Libia es muy rica en gas, en petróleo y en muchas cosas, y efectivamente podría ser un hombre extravagante, podría ser incluso un dictador, pero al parecer su pueblo vivía sin pasar hambre y su pueblo, o sea, no estaba tan descontento, es decir, que no hemos hecho un análisis bien
Pero al parecer lo que este hombre pretendía era hacer una moneda africana y unir a través que de la moneda a toda África, porque fue también amigo de Estados Unidos durante un tiempo. Cuando eres amigo, no pasa nada. Cuando haces todo lo que yo te digo, es decir, del gran imperio, y de la OTAN, pues no pasa nada. Ahora, en el momento que me dices que no, es cuando yo te agredo. Y entonces, claro, se metieron a Libia, de una forma brutal, le mataron de una forma, vamos, horrible. Y ahora lo que Libia es un mercado de esclavos, que ahí donde gobiernan las tribus, o sea, pero tenía, es decir, esa connotación de ser un país rico y de no pretender que efectivamente todo surja, porque claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues en fin, se hacen todos estos organismos internacionales para que no haya otra tercera guerra mundial y todo, pues parecen buenas palabras y todo, en fin, vamos a llevarnos bien y de todo. Pero ¿qué ocurre cuando cae también? Pero hay que observar, claro, que ya sería irnos un poquito más hacia el este. Enseguida piensan que, bueno, esto de que Rusia, la URSS, haya hecho una revolución y que, en fin, hay otra forma de vivir, hay otro sistema económico, eso no gusta mucho al imperio, ¿no? Al imperio de Estados Unidos. Entonces ocurren, y en algunos países europeos tampoco. Luego después hablaremos, si quieres, un poquito que de Alemania, que de ese sentimiento de culpabilidad que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, pasan unos años, pero en el momento que se cae la URSS, entonces es cuando ya Estados Unidos y la OTAN dice aquí ya que todo el terreno es nuestro. Hubo una guerra fría, como ya sabemos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra fría, que se decía fría, pero era muy caliente en algunos sitios, y ahí la URSS y Estados Unidos debatían, es decir, dos sistemas económicos diferentes se debatían en terceros países, ¿no? Había guerras, de vez en cuando se llamó o sea, la Guerra Fría. Y entonces cuando cae la URSS, evidentemente Estados Unidos se cree que ya es el dueño de todo el mundo. Y entonces es cuando ya empieza la OTAN, acordaros que también la OTAN se hace con un sistema defensivo, porque claro, estaba en el otro lado el otro sistema económico, pero cuando ya cae, a Gorbachov le dicen: no os preocupéis, vamos a ser todos amigos, aquí ya no va a haber ningún problema, la OTAN no se va a seguir acercando hacia allá, hacia Rusia, en fin, ya no es tan necesaria, ya, en fin, vamos a llevarnos bien. Bueno, yo os lo digo así en palabras muy coloquiales, ¿no? Pero eso no se cumple. La OTAN empieza a hacer bases, y te puedo asegurar, como os pongáis en fin, a investigar un poquito, la URSS está toda rodeada de bases americanas. Claro, cuando ya, si nos vamos al golpe de Maidán en Ucrania, es cuando ya ahí se genera el otro problema europeo, ¿no? El golpe de Maidán, 2014, hay un presidente elegido democráticamente y él no quiere problemas ni con unos ni con otros, quiere llevarse bien con todo el mundo y hacer convenios con la URSS, o sea, con Rusia ya, porque ya Rusia ya no es la Federación Rusa, hacer con Europa o hacer con Estados Unidos. Y le dan un golpe de Estado. ¿Por qué será? Le dan un golpe de Estado, el que se llamó el Maidán. Y entonces es cuando ya, detrás de un presidente u otro, llega Zelensky, un personaje superpuesto, para hacer una guerra que al parecer algunos no quieren que se termine una guerra. Ahí parece que dicen, no, hay negociaciones de tal, pero cuando se dice de un rearme de casi 1 billón de euros, vamos a rearmarnos, parece ser que las guerras dan mucho beneficio y hacen ricos a unos cuantos. Y entonces, claro, las guerras, pues vamos a seguir que con la guerra. Se decía que se habían ya dado algunos en fin, adelantos en lograr una paz, primero a los 2 meses que de iniciar esa guerra. Lo que no se cuenta, es decir, es lo que había ocurrido anteriormente en Ucrania, que había una serie de personas que estaban en unas zonas que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado y habían hecho unas
un referéndum y ellos no querían pertenecer a esta Ucrania. Y en fin, ahí ya es otro tema que a lo mejor otro día habrá que tocarlo, ¿no? Pero en ese sentido lo que tú decías es eso, es decir, pobres países ricos. Concha. No, la verdad es que paso. Es que es Vale, muy desesperante. Y no, porque lo que iba a decir es que evidentemente somos todos responsables, cada uno dependiendo de su puesto y cargo, pero no cabe duda que toda Europa y todo el mundo están mandando armamento. O sea que todos están contribuyendo por activa y por pasiva a que esto se mantenga. Por lo tanto, aquí no hay ninguna justificación para ningún país, incluido el nuestro. Claro. Y por otro lado, también dice uno, si esto sirviese para que las gentes descubriesen lo que es la ideología, lo que es el capitalismo, lo que son los intereses de los capitalistas, si sirviese como escuela para eso, dice, bueno, un avance habría, pero es que no lo hay. Al revés, se está radicalizando todo hacia la extrema derecha. Entonces, es una locura, es que es una locura. Dices, pero ¿no estáis viendo los intereses del capitalismo lo que hacen? Bueno, pues es que en este momento debemos de ser todos interesados y todos capitalistas, porque está claro que Europa, excepto pocas naciones, está en manos de la derecha y de la ultraderecha. Es muy desesperante esto. Y es muy desesperante ver morir niños y mujeres, que es como matar el futuro de... Porque las mujeres se engendran y es como matar, y sobre todo a por mujeres y niños, porque es el futuro. Es curioso. Yo os aseguro que estoy totalmente devastada con esta situación, porque creo que en el mundo ahora no hay nada más grave que esto. Nada más, compañeros. Fíjate, lo que has dicho, Concha, cuando se hizo la Flotilla de la Libertad, hicieron algunos vídeos y había un vídeo muy significativo en que al final del vídeo se veía a una mujer palestina con 4 o 5 niños tirando de ellos. 4 o 5 niños, lo que has dicho. Eficientemente, había incluso una política en el Parlamento de Israel, dijo que había que matar a las mujeres. Claro, porque las mujeres son las que pueden tener hijos. Entonces, claro, aquel documental era muy, o sea, que muy representativo. Porque además, claro, Israel ocurre una cosa. Israel no tiene tanta población. Entonces, si Palestina sigue creciendo, porque la demografía aumenta. Entonces, claro, ellos cada vez están, o sea, como más temerosos de que pueda haber más palestinos, que incluso ya sabéis que también en Israel puede haber algún palestino, pocos, porque, o sea, los tratan muy mal, pero de segunda o de tercera, ¿no? O en Cisjordania. Fijaros otro aspecto que se dio, que cuando efectivamente se hacen, o sea, que las particiones, la ONU hizo las particiones, ¿no? Y dijo el 48% para Palestina y el 52% para, bueno, mitad y mitad, vamos a poner. ¿Y por qué se hacen, o sea, por qué no se hace una zona genérica toda para Palestina? ¿Por qué se da un trozo en una parte y otro trozo en otra parte? Cuando precisamente ocurre, en fin, esta separación, cuando la autoridad palestina de Yasser Arafat se dedica a la otra parte, a Cisjordania, y entonces en la otra parte no existe más que estas milicias Hamas, que son las que al parecer han votado a los palestinos, los quieren y están ahí que los defienden. Entonces, ¿por qué hay esa separación en los territorios? Hombre, si lo vamos, sepáralo por la mitad. Pero claro, ahí había ya, o sea, hay ya datos, hay hechos, como decía antes, que son los que hablan. Evidentemente, en unas partes ocurre una cosa y en otras partes ocurren otras. Y cuando se separan estos dos territorios, se hace con toda consecuencia, para poder machacar, como ya he dicho, en el 2005,
se hacen, o sea, los colonos que se retiran y se van hacia otras zonas, aunque a algunos les cuesta trabajo porque ya han hecho sus casas, sus viviendas, su terreno y su todo, y entonces los dejan ahí solos. O sea, hace que todo va pausadamente, porque claro, los planes que se hacen no se hacen de un día para otro, se hacen pensando en muchísimos años. Y entonces ahí están, en fin, estos, vamos, no se pueden llamar intelectuales, los pensadores del imperio, que saben muy bien cómo ir diseñando el mapa poco a poco para hacer lograr lo que quieren, aunque sean a muchos años vista, ¿no? Otro aspecto, efectivamente, es que Siria era ya el único país que seguía apoyando a los palestinos. O sea, fijaros lo que han hecho con Siria, después de 10 años, o sea, que de guerra, de intentar, y parecía que aquello se iba a recuperar, parecía, hay también un documental muy bueno, Por amor a Siria, que todo se iba a reconvertir, que todo se iba a superar, y no, al final ocurre que había unos grupos bárbaros y yihadistas, Al-Qaeda y demás, en un sitio, en un reducto, que se dice que pues habían estado amparados por Erdogan, habían sido alimentados por él y claro, evidentemente por Estados Unidos. Esa zona ha sido muy bien alimentada, para que pudieran hacerse rápidamente en fin, con lo que quedaba, con el único estado que quedaba. Ya es Siria, no se puede decir que sea la Siria que hemos conocido, sino que Siria está partida en 3 partes, Erdogan haciéndose con un trocito por arriba, intentando, en fin, influenciar en toda esa parte. Ya sabemos que están también los kurdos ahí. No sabemos si tiene una nostalgia del imperio turco, pero él, en fin, haciendo ahí que de las suyas en el norte, ¿no? Y siendo de la OTAN a la vez. Ya sabemos cómo Israel rápidamente se metió y se anexionó una gran parte, aunque no tenga colonos para colonizarla, porque no tiene, volvemos a decir, demográficamente no son excesivamente, es decir, potentes. Por eso temían tanto que los palestinos, con toda esa capacidad reproductora de las mujeres, o sea, pudieran en algún momento, o sea, significar un mayor problema todavía. Entonces, claro, ahí está todo, como bien ha dicho, en fin, Concha, pues todo es el sistema capitalista, es el sistema capitalista el que está organizándolo todo. Y claro, otros sistemas que al parecer se están, en fin, organizando por ahí, pues les costará trabajo a lo mejor llegar a más estadios, pero vamos a ver cómo se desarrolla también esto de Europa, porque también esto nos influye a nosotros directamente como españoles. Porque pensemos una cosa, en el momento que se empiece con la economía de guerra, y ya se ha dicho que la OTAN quiere que todos los estados participantes, hasta ahora ha sido el mayor solvente que de la OTAN ha sido Estados Unidos, pero ya sabéis que dice, en fin, el nuevo mandatario, el nuevo presidente, que todos tienen que colaborar. Entonces, si se sube un porcentaje considerable para mantener la OTAN, pues resulta que nos lo van a quitar que de los derechos sociales, eso que no pensemos que, o sea, nos lo van a quitar de todo. Y si no quitar, ir, o sea, congelando la sanidad, como sabéis, está cada vez privatizándose más, o con menos efectivos, porque la sanidad también, aparte de ir privatizándose, faltan médicos. Eso ya hace ya años que se dijo que faltaban muchos médicos y no dan cobertura al pase que de nuevos médicos. Por lo tanto, tenemos un déficit terrible de médicos y de enfermeras. Luego, a la vez, como los pagan pocos, pues los médicos que salen, si se pueden ir a Inglaterra o a otro sitio, pues que se marchan. Por lo tanto, España, como dice el señor, el señor presidente, no va como una moto, va como una moto para los grandes tenedores de dinero, para los grandes complejos industriales, para los fondos buitre, pero para la población no va como una moto, ¿no? Sabemos lo que está pasando con la vivienda, con la sanidad, con la educación y con las pensiones. Veremos a ver lo que pasa, ¿eh? Porque la economía de guerra va en detrimento siempre de la economía social. Teresa, quería preguntarte porque la relación que has hecho, notable.
Hay datos en mi cabeza desde niño, porque ya me remonto a Nasser Arafat. Nasser Arafat empujó, ayudó, por decir una forma, el retorno, el éxodo de judíos, limitó mucho. A Nasser, indiscutiblemente, la forma de su muerte está en un interrogante. ¿Eh? Después vino Camp David. Camp David con Carter, cuando lo mencionaste también, Arafat y no me acuerdo el nombre del presidente egipcio. Después de la guerra del Sinaí, de la guerra del desierto de Sinaí, que fue cuando concedieron la banda inferior de Gaza a los palestinos, para que palestinos estuvieran ahí. Pero hay otro interrogante, que aquí en un filme que pusimos en una ocasión tocando el tema este, lo mencionaron. Aquel director se arriesgó a mencionarlo, que la que es la Palestina, que Palestina son 3000 años de guerras en ese terreno. Desde que los judíos abandonaron, según se nos dice en la Biblia, de ser esclavos Egipto, empezó el conflicto. A partir del Sinaí empezó el conflicto con el resto de Palestina. Siglo tras siglo, guerra extranjera, Europa entraron en las cruzadas en aquellas tierras contra el Islam, unas cosas, las otras, las otras. Bueno, la cuestión es que al día de hoy, mi interrogante está, Israel crea Hamás, paga Hamás, lo crea dentro del Estado de Gaza, dentro de la zona de Palestina, crea al grupo Hamás, lo hace revolucionario, lo subvenciona, ¿con la intención cuál? La intención de dividir al pueblo palestino, que entre ellos anduvieran a garrotazos. Jamás se escabulle del cotarro y pide apoyo a Irán. Irán le da solución. ¿Dónde está el conflicto ahora? O por lo que yo entiendo, y a lo mejor tú, por favor, me gustaría que me corrigieras en el tema. Si los unos, que además también se lo toqué a una chica palestina que estuvo aquí con nosotros hablando, y le pregunté cuál iba a ser la forma religiosa de los palestinos dentro del Islam, si es la ismaelita o la que profesa Arabia, no me acuerdo otro nombre, que por lo visto es las diferencias que hay, porque mi gran interrogante está cómo los pueblos árabes consienten semejante masacre que estamos viendo cada día. Esta tontería de utilizarles como conejos, como cuando se va a la caza, por decirlo de una forma, australiana del conejo. Poner senderos para encauzar a los animales y aplastarles y que mueran por asfixia. Entonces, ¿qué están haciendo con la alimentación? O sea, una persona es que se dice cristiano ortodoxo, pastor evangélico de no sé qué, dirigente de no sé qué pseudo organización ONG, y resulta que lleva 3 días sin repartir los alimentos que le tienen encomendados a él y a su organización repartir en Israel. O sea, son muchos interrogantes que hay sobre una misma materia. Factor principal que existe, para mi entender, es el armamentístico. Prueba de armas en Ucrania, prueba de armas en Israel, pruebas de armas en África con las guerrillas que existen en África. Intentaron hacer esas pruebas de armas en América con las guerrillas colombianas y peruanas. Han intentado hacerlo en la zona de Brasil, que le salió baldío, pero en Europa resulta que han cogido a los primos. Entonces, el interrogante, ¿qué es lo que realmente sucede en Palestina, toda la costa del Mediterráneo, para que durante 3000 años haya habido masacre tras masacre, masacre tras masacre? Y ahora porque las conocemos, tenemos los medios para conocerlas. Y lo que no se conoció de esas tierras. Es ahí el gran interrogante. ¿Por qué unas ideas de Nasser Arafat de crear el pueblo palestino se fueron al diablo y, como has dicho tú, dividieron al pueblo palestino? Claro. Cisjordania para una banda y la parte del desierto, la peor, para los llamados palestinos de Gaza, o los gazatíes. Pero es que a los gazatíes les han puesto también el veneno, les han puesto el cebo, los están masacrando. O sea, los están exterminando. ¿Va a suceder lo mismo después en Cisjordania? ¿Por qué países como Jordania, como Arabia,
El único que se ha revuelto contra ellos ha sido Yemen y los están castigando vilmente. ¿Por qué estos países no actúan? El mismo Irán, que les prestó ayuda, ¿por qué no actúa Irán en contra de eso? Volvemos al punto de neutralidad ONU. Entonces, ¿dónde está el cotarro? Porque son tantos los interrogantes que se nos meten con la misma cosa. Y que la población básica, la población, mujeres, niños y ancianos, sean los más masacrados. Porque ya me dirás, ¿qué una población de 2 millones, qué tropa puede tener? ¿O qué armamento puede tener esos 2 millones de habitantes para que Israel, alegando que busca a los que ellos han creado, a esos soldados de Hamas, estén destruyendo palmo a palmo todo un estado? 70 kilómetros de costa por 22 de ancho y lo están masacrando. El complejo turístico de convertir lo que fue el Líbano, convertirlo en esas tierras de Gaza. Es que es muy duro. El proyecto del señor Trump de crearse allí unas Vegas o un paraíso, resort para los grandes pudientes. Mal asunto. Soy de frontera. No lo entiendo. No lo entiendo. Cuando soy descendiente de leprosos, de pirómanos, de gente con delitos económicos. Soy descendiente de epilépticos. Soy descendiente... Porque en la frontera era lo que se metía para defender una frontera contra la otra de un país. Todo lo que estorbaba en el resto del país se metía a la frontera para que lucharan, para que el país contrario no se atreviera a meter por si se infectaba. Y aquí veo lo contrario, aquí es masacrar deliberadamente. Y son muchos interrogantes que entran en mi cabeza. Es ahí la cuestión. El porqué del Líbano, por qué destruyeron Líbano, nunca lo entendí. Era joven, muy joven, quizá con 10 años, por cuando empezó la masacre de Líbano en el 68, no, en el 65, creo. Fue 65, era muy niño. Y ya aquel interrogante, coño, ¿lo bueno lo destruye? No lo entiendo. No lo entiendo. Lo mismo sucedió en Ucrania. Lo mismo sucedió en Ucrania. ¿Por qué la invasión de Ucrania? ¿Qué intereses hay por medio? Y después, si nos remontamos en la historia y en las guerras sucesivas, volvemos al mismo punto en común, a la primera multinacional que existió en el mundo. Sabemos cuál es, ¿verdad? Sabemos cuál es. No quiero mencionar porque una vez que lo mencioné aquí, después de rebote me vinieron algunas historias que no son de grado. Es ahí la cuestión. Bueno, no quise aburrir, quise poder exponer mi opinión al respecto. Y ya me gustaría que alguien tú que estás tocada en el tema, metida en el tema, me pudieses aclarar más mis ideas. Porque son años y años y años. No, efectivamente que como bien dices, hay muchas incógnitas que el tiempo nos irá desvelando. Pero evidentemente es el capitalismo. Volvemos al núcleo central. El sistema, o sea, industrial de las armas es el primer sistema, o sea, la primera industria. Por lo tanto, tienen que seguir fabricando armas y cada vez más sofisticadas. Por lo tanto, que no pare la guerra, que haya estadios lo más breve posibles de paz. Mira, yo os voy a leer aquí un poquito de la primera página del Líbano que dice: es muy duro contemplar que los años se deslizan entre la tenue paz y las guerras permanentes. Es un mundo que se hace y deshace sin dar tiempo a vivir con plenitud. Solo queda adormecer la angustia de saber que nos han convertido en un número, en las estadísticas, y que nos van despojando de cuanto humano hemos ido atesorando a través del tiempo. Robert Finch, un conocido reportero de guerra, comparó al Líbano con un cordero llevado al matadero, en lo que tú estabas diciendo. Y en esa permanente incertidumbre, el pueblo libanés todavía busca la paz interior. Es el único patrimonio inmaterial
que puede poseer para aislarse de la locura que le rompe en mil pedazos. Creo que ahí, o sea, se contesta o por lo menos se asume cómo efectivamente estamos en guerras permanentes porque el sistema industrial del armamento le interesa. Y por eso, efectivamente, nos tenemos que armar en Europa para dar más dinero al armamento, porque eso no puede parar. Es tan duro, ¿verdad?, tan decepcionante y tan indignante, pero esas incógnitas las tenemos que ir desvelando en estos parámetros, no hay otros. Mientras ese núcleo fuerte no se rompa, es imposible que podamos lograr una paz permanente, y si no digo permanente, mucho más extensa de lo que ahora tenemos, porque claro, si después de las guerras frías, después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras frías, las guerras calientes, la destrucción de Oriente, y hablabas efectivamente de cómo estos países que son árabes también, no tienen nada que ver. Puede ser un árabe y puede ser un capitalista tremendo y ahí se acaba todo. Arabia Saudita, el petrodólar, el dólar. ¿Por qué mataron a Gaddafi? Porque quería poner una moneda para África. Quería independizarse del dólar. Por eso le mataron. Porque mientras fue amigo y estuvo, pues sí, que no, haciendo, en fin, algunos comentarios, pero no eran demasiado, en fin, del disgusto del imperio, pues entonces no pasaba nada. Ahora, en el momento que se intentó deslizar, allá va, le matan. O sea, y destruyen el país, que no les importa convertirlo en un mercado de esclavos, que es lo que es ahora, un mercado de esclavos. Entonces, ese es el gran dilema, el capitalismo. Mira, hay un libro, si os podéis hacer con él y leerlo, que se llama Los negocios con Hitler. Es decir, cómo todo el entramado, todos los capitalistas, tanto alemanes como de Estados Unidos, colaboraron en llevar a Hitler al poder. Colaboraron precisamente porque hacían un gran negocio con la industria de guerra y de todo. Es un libro buenísimo, Los negocios con Hitler. Y veréis cómo se está dando un paralelismo con ahora mismo lo que está sucediendo, con el rearme y con todo lo que quieren seguir llevando y con todo lo que está ocurriendo. Jordania igual, un país pro Estados Unidos. Arabia Saudí pues tiene su poderío porque tiene ahí pues gas y petróleo a punta pala. Uno de los principales también objetivos que tenían también para destruir Siria, porque Siria está destruida, está parcelada, fragmentada, es que tenía que pasar un gasoducto desde los Emiratos Árabes, desde gran parte de ahí, hacia el Mediterráneo. Y ahí también va la pregunta que haces, Freitas. Es decir, ¿por qué quieren desocupar toda esa parte que del Mediterráneo? También dicen que hay petróleo. Entonces, todo se conjuga ahí. Y vuelvo a la frase de Churchill. El petróleo y el gas de Oriente lo tiene que gestionar Occidente. Y el capitalismo. Desgraciadamente es así. Podemos decir que todo lo que podamos decir, salir a manifestarnos y hacer artículos y, en fin, y concienciar, pero yo creo que nos vamos concienciando nosotros mismos, que estamos concienciados y no sabemos si concienciamos a alguien más, porque había también un estudio maravilloso de Hannah Arendt, la filósofa, que precisamente analiza todo lo que ocurre, o sea, en Alemania con el Holocausto. Ella estuvo también en uno de los juicios que hicieron en Israel a uno de los grandes totes que coordinaban todos las deportaciones que hacían a los judíos, porque efectivamente mataron a los judíos pobres, a los ricos no, a los ricos no, porque los ricos colaboraron con Hitler. Y también cuando se dice que Alemania, efectivamente, que esa culpabilidad, pues bueno, eso es en parte nada más, porque saben que Alemania colaboró con Hitler
Y no solamente mataron a judíos, que mataron a muchos, sino mataron a comunistas, mataron a gitanos, mataron a mucha gente, ¿eh? Pero lo que pasa es que se ha hecho, pues en fin, ese gran, que fueron muchos evidentemente, y eso no tiene nada que ver, y a los judíos que tenían un poquito, que eran la clase media, antes que de llevarles a los sitios, en fin, a donde los iban a justiciar o a matar o a los crematorios, intentaron robarles lo poquito que tenían, si tenían unas joyas o si tenían... Pero desde luego los ricos colaboraron. A los judíos ricos no los mataron, porque no tiene nada que ver efectivamente la religión. Observamos que Arabia Saudí es musulmana y podríamos decir que podían ayudar más a los palestinos, que generalmente son todos musulmanes, no todos, ¿eh? Hay incluso ateos, muy poquitos, pero hay ateos y habrá cristianos. No tiene nada que ver. Pero en cambio no, porque ahí está el petróleo, ahí está el dólar y ahí está pues todo lo que existe, o sea, una moneda que se hizo hegemónica. ¿Quién fue? Nilsson, me parece. Nilsson fue el que dijo que el patrón oro ya no era necesario, que sabéis como antes un Estado tenía el dinero que tenía que tenerlo, su componente en oro, ahora ya no, eran dólares. Y en el momento que el dólar se hizo con el poder, también pasaron muchas más cosas que no tenían que haber pasado. Entonces ahora también, como se está intentando que el dólar no tenga tanto poder, volvemos a Gaddafi, por otro lado los chinos pues están ya negociando con su moneda y parece ser que hay un movimiento antidólar y entonces claro están un poquito desesperados, ¿no? Estados Unidos, la OTAN está un poco desesperada. Entonces tendremos que seguir viendo todos los giros que se van dando, pero sobre todo yo repito, son los hechos los que cuentan, que no nos den, o sea, como sedante o como anestésico las palabras, porque son los hechos los que cuentan. Y Olga estaba por ahí, no sé si sigue, pues nos lo decía. Han parado a lo mejor y han conseguido decir que no se sigan usando las armas que de Israel o llevando el comercio de armas con él, pero a lo mejor hay algún apartado que dice menos esto, menos otro. Y como no lo tenemos en nuestro poder todavía, pues no podemos saber en qué nos están engañando. Pero desde luego nos están engañando en muchísimas cosas. Y tenemos que estar atentos a ello, evidente, en todo lo que podamos. Es que no podemos estar, no somos la CIA, porque la CIA tiene, en fin, un poder, tiene muchas agencias, no solamente es la CIA, hay muchas agencias de inteligencia que están espiando continuamente, pero nosotros, pobres ciudadanos, solamente tenemos que estar intentando que no nos quiten lo poquito que nos han dado, ¿no? Entonces, esa es la realidad, la trágica realidad. Yo ya no digo la dramática, porque es trágica. La tragedia se compone que de muertos, y entonces es la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Es ahí la cosa. Sí. Palabras. Había Sí, pedido Nelson. Nelson había hablado y si no, pues ya vamos terminando Sí, la es que conferencia. efectivamente la conferencia de Teresita ha sido muy productiva y ha despertado mucho interés. Aunque es poco tarde lo que voy a plantear, pero Freito me lleva a eso, Freita me lleva a eso. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones educativas y de la academia en el mundo para evitar todas estas tragedias como las plantea Teresa? Porque es que aún encontramos entregando Nobeles a guerreristas norteamericanos y Teresita tiene razón. Teresita tiene razón. Este es un producto del sistema capitalista. Y mientras no tumbemos, mientras no variemos, mientras no cambiemos este sistema, esta va a ser la tragedia horrible que vamos a seguir viviendo por mucho tiempo. Aunque ya hay estudios que permiten predecir que el capitalismo no es tan sostenible. Y Trump lo está hundiendo más. Sí. Es ahí. Bueno, ya motivado a la hora, son las 8 y queda el agradecerte, Teresa, que hayas venido a mostrarnos tu libro. Mañana pasaré por la librería Cartabón a pedirlo y empezar a leer. Los demás, pues vosotros mismos. A mí no me toca nada más que esto, que decir que la próxima semana otra videoconferencia. Todavía no sabemos el tema, estamos ahí a ver si
encontramos ponente y tema para a ver qué conferencias podemos hacer. Así que ya os comunicaremos, os mandaremos nuestro correo, mandaremos los carteles y demás como las veces anteriores. Y bueno, pues de verdad, Teresa, muchas gracias por